Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Andalucía Debate. Esto es Metropolitan Andalucía, son las 8:30 de la noche, o de la tarde, ya noche, porque ya por fin ha empezado a llover en nuestra tierra. Bueno, empezó ya hace algunos días, pero ahora ya de forma profesional, en serio, como Dios manda, como diría aquel. Bueno, queridos míos, daros las gracias porque, hombre, nosotros sabemos que hablamos aquí, claro, y hablamos en libertad, intentamos pues rellenar un hueco que existía, de ahí que apareciera Andalucía Debate y Metropolitan Andalucía. Pero que nos lo digáis a través de los correos electrónicos que hemos recibido, pues nos llena ya de orgullo y satisfacción, como diría alguien muy querido por todos. Poneros en contacto con nosotros a través de ese correo que veis ahí. ¿Queréis hacernos algún tipo de pregunta, alguna sugerencia? ¿Queréis seguir felicitando? Fenomenal, sed bienvenidos. metropolitantv@gmail.com. Segunda semana de vida. Juan Carlos Jiménez Laz, muy buenas noches. Buenas y lluviosas noches, sí. Madre mía. Otoñales ya noches, por fin. Por fin. Ya es hora, ya es hora. La semana pasada hubo movimiento, ¿eh? Hubo de todo, ¿no? Hubo ETA, hubo Gaddafi, hubo corredor ferroviario, hubo de todo, ¿no? Hubo encuestas, hoy vamos a hablar también de las encuestas, por cierto. Efectivamente, estamos a menos de un mes de las elecciones. Sí, sí. Esto ya... Yo creo que ya es indetenible, ¿no? Lo que están empezando a marcar las encuestas como tendencias, claro, Porque después la única encuesta verdadera, y es cierto, es la del día electoral, por supuesto. Y un auténtico tsunami democrático viene el 20N, y es que cuanto más vayamos a votar, mejor para todos. Sin duda. Además, yo creo que hay un espíritu de cambio, hay motivación de cambio. Yo añadiría ganas. Necesidad de cambio. Ganas de cambio, de que las cosas vayan mejor. Todos queremos eso, para nuestra tierra y para España. José Luis García, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien. José Luis, bienvenido de nuevo. Agradecido. ¿Estás optimista? ¿Estás pesimista? Estoy muy contento porque yo, siendo absolutamente veraniego, ¿Sí? Creo que Andalucía necesitaba ya que empezara a llover. Es una verdadera necesidad que tenemos todos, con lo cual hoy estoy feliz porque está lloviendo, aunque nos hayamos puesto un poquito chorreando para mí. Y las boinas de contaminación de nuestras ciudades que también desaparezcan un poco. También con nosotros está Fran García. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Agustín. ¿Qué tal por la Costa del Sol? Fantástico, con mucha agua, eso es una señal buenísima. El año de nieves, de lluvias, va a ser año de bienes, sin duda alguna. Y hablabas antes con Juan Carlos de qué semana, menuda semana, ¿no? Y además, si ha sido la semana del arranque de Andalucía Debate, no puede ser mal signo, porque ha habido muchísima información, muchísimo debate generado con temas de muchísima enjundia, y yo creo que estamos asistiendo a unos días interesantísimos en España y en el mundo. Desde luego que sí, Fran, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pedro Tena, periodista y escritor, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, bien. Estaba pensando en lo del agua y me estaba acordando. ¿Ya estás enfadado? No. No estás enfadado, vale, digo, lo mismo ya está. Pues Pedro es de natural melancólico. Es de naturaleza recia. Tampoco enfadado. Es de naturaleza gorda, estoy gordo. Anda ya, Pedro. Pero esto se quita. Tú tienes tu público. Otros tienen unas caras que no se les quita jamás. O sea que... vamos a alegrarnos un poco. Yo estaba acordándome del personaje de Shakespeare, Falstaff, que decía, no importa dónde llegue el agua mientras no llegue al vino. en este caso le dejamos un sitito al agua al ladito del vino porque nos viene muy bien. Nos viene fenomenal. Y efectivamente esta semana ha sido verdaderamente las semanas grandes del periodismo y de la historia, ¿no? Porque ha sido una semana realmente histórica. Preñada de contenidos ha estado esta semana pasada, la primera, como decía Fran, del programa Andalucía Debate. Eso debe ser buena señal y nosotros vamos a creerlo así, porque vamos a seguir hablando de muchísimos temas. Hay un tema que a mí me preocupa, a vosotros igual y a mis compañeros aquí en plató, y es el tema de la gente que lo está pasando mal. Yo creo que es lo primordial, ¿no? Vamos a empezar hablando de la pobreza. Y además de una cifra, yo siempre digo que estas cifras son terribles. Desde el número 1 ya empiezan a ser terribles, pero si hablamos de 370.000 familias que ya han cruzado el umbral de la pobreza, nos quedamos fríos, cuanto menos. Almudena nos lo cuenta. Hola, muy buenas noches, Agustín. Comenzamos el repaso a la actualidad de este lunes con una noticia preocupante y que nos ha llamado mucho la atención. El titular: 370.000 familias andaluzas
han cruzado ya el umbral de la pobreza, es decir, del total del millón de parados andaluces, el 37% no recibe ningún tipo de prestación ni ayuda económica, una situación de emergencia social que colapsa los comedores sociales. La situación económica de las familias andaluzas es cada vez más precaria, algo que puede profundizarse aún más en los próximos meses si la crisis y el drama del paro siguen golpeando a la sociedad. Y es que en Andalucía más de 370.000 familias ya han cruzado el umbral de la pobreza. De los parados andaluces, el 37% no cobra ningún tipo de subsidio o prestación social. Una situación de alarma social extrema que provoca que los andaluces tengan que pedir ayuda. Esto se traduce en la saturación en los centros de atención y comedores sociales. Durante el año 2010, las ayudas de Cáritas aumentaron un 30% y la labor que realizan estas instituciones es vital para muchas familias andaluzas. Por otro lado, los ingresos medios anuales de los hogares alcanzaron los 24.890 euros el año pasado, con una disminución del 4,4% respecto al año anterior. Por su parte, el ingreso medio por persona alcanzó los 9.371 euros, un 3,8% menos que un ejercicio antes. En lo que se refiere a afrontar gastos imprevistos, el 47,8% de hogares andaluces aseguran no poder hacerlo, mientras que un 9,4% reconoce retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. Por otro lado, los ingresos medios anuales de los hogares españoles alcanzaron los 24.890 euros el pasado año, con una disminución del 4,4% respecto al año anterior. ¿Cómo se os queda el cuerpo ante semejantes cifras? Pues supongo que mal. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Fijaos, yo me he quedado con un dato de lo que nos contaba nuestra querida Almudena. De los parados andaluces, un 37% ya no cobra ningún tipo de subsidio o prestación social. Terrible, Juan Carlos, cuanto menos. Los datos son terribles, alarmantes, preocupantísimos y desde luego nos deben dejar sobrecogidos. Es que... Y creciendo. Y creciendo, efectivamente. Vamos, antes citaba a Almudena en su reportaje algunos datos de Cáritas, pero es que hay más datos que nos pueden permitir vislumbrar hasta qué punto llega la situación, como por ejemplo que antes a Cáritas se llegaba para pedir ayuda, pues para pagar alguna factura atrasada, algún recibo de luz, efectivamente. Ahora llegan sobre todo a pedir comida y ropa. O sea, estamos realmente en una situación de pobreza, Eso, además, en una Andalucía en la que la propaganda política nos ha vendido una Andalucía imparable, una Andalucía de convergencia con Europa, y es una Andalucía que cada vez lo que está es empobreciéndose más terriblemente. Estamos incluso a distancia, no ya de Europa, estamos a distancia de la media española también. O sea, somos mucho más pobres que la media española. Es terrible. Yo, si me permite, yo he vivido personalmente experiencias muy dramáticas por, bueno, mi vinculación con la Iglesia, con las Cáritas, mi cofradía, que durante años fui vocal de caridad, y yo he vivido esa realidad de la que estamos hablando hace muchos años. Ciertamente había una diferenciación que hoy se observa menos, que es lo preocupante. Antes estaban los pobres, y incluso se llamaban los pobres vergonzantes, y es que quienes eran pobres pero no lo ejercían de cara a la calle, porque eso era como una... yo no puedo permitirme ese lujo. Pero hoy el problema está en que la pobreza, esa de la que hablamos, ha llegado a la media, y cuidado con quienes todavía tienen un puesto de trabajo en unas condiciones de salario, de inseguridad, de inestabilidad y de futuro muy preocupantes, que como en otros casos decimos hasta cuándo va a aguantarse esta situación, porque insisto, antes había los pobres y parecía como había un escalón insalvable, y hoy ese escalón se ha convertido... Es cierto, se ha allanado. Puedes pasar de no serlo a serlo inmediatamente. Y no es una cuestión de cifras ya, como decía Juan Carlos, ya no es para pagar un recibo de luz puntual, sino artículos de primera necesidad. ¿Sabéis? O sea, arroz, pasta... ¿Sabéis que hay muchas familias que están viviendo de las pensiones de los abuelos? Sí. O sea, es que no tienen nada. Y los comedores sociales, familias que van a comer a los comedores sociales que no son, se supone que no son pobres.
y van a comer ya los Es que comedores hoy que estaban hechos para los El perfil pobres. del pobre de hoy no es el perfil que tú estabas hablando antes, que ahora mismo puede ser un matrimonio con hijos, acosado por las deudas. Efectivamente. Los niños estudiaban en un buen colegio, él tenía un par de coches seguramente, bueno, pues esas personas han pasado a ser ya, pues eso, personas que hacen cola ante un comedor social o ante Cáritas o ante un banco de alimentos de cualquier ciudad andaluza. Yo creo que esas dos cifras, el 3 y el 7, 370.000 personas que realmente no tienen a quien acudir y que están en ese umbral de la pobreza, y ese 37% también, como decía Almudena, yo creo que es para echarse las manos a la cabeza. Realmente son cifras demoledoras, que ese 37 no tenga realmente una pensión, un subsidio que llevarse a la boca cuando pasa un mes. Fran, disculpa, 370.000 familias, no personas, familias. Que habrá que multiplicar por 3 o por 4 o por según los miembros de la familia que trabajen. 370.000 familias. El Estamos dato hablando de casi objetivo, 1 millón de personas. Cuando digo el dato objetivo, quiero decir que es el dato que aporta el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta de condiciones de vida, que ha salido hace 7 u 8 días, es que el 30% de los andaluces están en el umbral de la pobreza. El 30%. Es decir, somos 8 millones, estamos hablando de 2.400.000 personas. 2.400.000. Pues no es exagerado eso, Pedro. Hombre, yo siempre le he oído decir a amigos míos, si esto fuera verdad, aquí había en la calle, había una bronca en la calle, tal. Pasa que, claro, la pobreza que contabilizamos hoy, o la que se contabiliza estadísticamente, no tiene que ver con la pobreza de hace 100 años. Es decir, hoy se pueden contabilizar como pobres muchas personas que carecen de determinadas cuestiones o determinados horizontes, pero que no son pobres de solemnidad, como se decía antes, ¿no? Sin embargo, lo que decía José Luis es cierto, cada vez está agotándose más lo que diríamos es la caja común, la caja solidaria de verdad de la sociedad andaluza, que es la familia. Los ayuntamientos lo están pasando mal también. Cuando me dicen, ¿cuál es la mejor seguridad social? Digo, la familia. Te ayuda cuando estás enfermo, te proporciona dinero cuando estás en el paro. Cuando no tienes que pagar la hipoteca, la abuela te suelta para poder hacer. Esta es la única seguridad social que realmente hay. Aquí la pregunta importante, y acabo, es ¿por qué la sociedad andaluza esto no lo ve o se cree que no está así? Y yo le llamo esto el síndrome del caballo del picador. ¿Caballo del picador cuál es? El que lleva 2 orejeras aquí para que no vea al toro. Eso es como el atleta que va corriendo con las orejeras y dice, yo voy acercándome a la meta, yo ando. Lo que no se da cuenta es que va el último, pero el último a una distancia. Claro, él solo ve lo que haciendo. Andalucía crece, avanza, sí, crece, avanza menos que los demás, con lo cual siempre estamos a la cola. Sí, avanzamos, pero ¿hacia dónde, no? Si me permite, Agustín, tú has dicho una cosa sobre la realidad, la crueldad de esos datos. Podemos comparar esto también un poco cuando hablamos del desempleo. Hay unos datos estadísticos oficiales, pero luego hay un chapuza, hay un trabajito. Está oficialmente esos datos, dicen que están en el paro, pero luego hay un trabajo por debajo. Aquí también, el hecho de que haya unos números que dicen efectivamente tantos miles de andaluces están en esta situación, no quita que luego vaya a comer del suegro, que vaya de la ayuda de la familia y entre todos vayan un poco tirando para adelante, pero los datos son los que son. Y lamentablemente son demoledores, ¿no? Es evidente que este tipo de cosas, de este tipo de situaciones, ponen a prueba la solidaridad humana, que es lo que estamos hablando, y la solidaridad familiar, sobre todo en una región como Andalucía, que es una región de cultura, muy apegada a la familia. Muy apegada, en ese sentido muy familiar, muy tribal, pues es evidente que ahí está, y está dando el callo. Está dando el callo también las organizaciones solidarias, están dando el callo, a mi criterio, desde luego, preferentísimamente Cáritas. O sea, Cáritas está haciendo una tarea impresionante. La Iglesia, tan denostada, claro, en estos días. Claro, y a eso iba. O sea, que al final resulta que a donde se ha puesto el foco en algún momento electoralmente, familia e Iglesia, es lo que está resistiendo en este momento y es lo que está amparando esta quiebra social. Porque esto no se puede llamar de otra forma, esto es una gran quiebra social. Y tal vez evitando algo, no sabemos el qué, pues imaginémonos que no existe la familia, que no existe la Iglesia, o por lo menos ese nivel de compromiso. Evitando lo que decía él, que estuviéramos en la calle dándonos palos. Si no, o simplemente la delincuencia, es decir, lo que es la delincuencia. Es decir, bueno, perdón, la delincuencia ha aumentado.
La delincuencia ha aumentado no tiene más remedio de forma prácticamente inevitable. Y una cuestión importantísima es también qué horizonte nos encontramos. Está claro que no vemos una solución a corto plazo, que ahora mismo con las cifras que manejamos de desempleo, cifras crecientes, rondando ya los 5 millones de desempleados, el futuro no es nada halagüeño. Veremos qué ocurre a partir del próximo periodo electoral, veremos con qué se encuentra el nuevo gobierno. Lo que sí es cierto es que Andalucía y también, por ende, el resto de España se encuentra con unas cifras que no le van a favorecer en absoluto con estos datos que tenemos en la mano. Sí, pero el horizonte es muy simple. Yo creo que el horizonte, o aquí tenemos un gobierno capaz de generar empleo, y no un puesto ni dos, sino millones de puestos de trabajo, tanto en España como en Andalucía, o esto nos lleva al caos. Esto es así. Es decir, aquí no podemos vivir con un 30% de paro que tenemos en Andalucía en este momento. En España es el 22, el 21, 22. Aquí es el 30. Aquí se han vivido acontecimientos que han llegado hasta el 33%. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en marzo de 1996, la tasa de paro en Andalucía era del 32,9. Todavía nos quedan 2,9 puntos por llegar a donde estábamos. Y eso se rebajó en 5 o 6 años al 15%. Oye, se pueden hacer las cosas. Lo que pasa es que tiene que haber gobiernos, hombre, al menos que sean eficientes. Usted está para gobernar para que el estado del bienestar no sea el bienestar del Estado, sino para que sea el bienestar de la gente. Y el bienestar de la gente pasa porque haya empleo. La mejor política social de hoy y de siempre ha sido que haya empleo. Política social del bienestar que se habla aquí. Como va a haber ningún tipo de bienestar en una sociedad que tiene 1.100.000 parados, 372.000 familias sin ningún ingreso. Eso es bienestar, será el bienestar de la Junta de Andalucía y del partido que la sustenta, porque la ciudadanía andaluza no tiene ningún tipo de bienestar, por no entrar en otros lopes, por no entrar en otros supuestos bienes, ¿no? Es que eso tiene que ser así. Se le podrá decir lo que quiera. Hay que enfrentarse críticamente a Pedro, con los hechos. Pero habla claro. Habla muy claro, Pedro. Pero es que los datos están ahí. ¿Quién es capaz de llamarle bienestar a esto? El señor Griñán, que venga y lo cuente aquí. Esto es bienestar, por favor. Estar hablando a finales de octubre del 2011, 30 años después. De estas cifras, 30 años después, efectivamente, que llegaron al de autonomía, 30 años después de las políticas supuestamente sociales, de la política que nos objetivada en el estado del bienestar, yo ahora pido cambiar el estado de bienestar por un estado de dignidad. Esto es una indignidad. Y esto es un absoluto fracaso político y social del Gobierno de España, del Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha estado apoyado por el Partido Socialista Obrero Español. Efectivamente, aquí hay una deuda histórica. Como dice, que el otro día hablamos que era la deuda, realmente la que hay es la de Zapatero, que no ha ejecutado las inversiones. Pero hay una deuda histórica, la deuda de un partido que prometió, difundió, explicó que iba a desarrollar Andalucía y ha fracasado. Esto es un fracaso político en todas las reglas de la supuesta socialdemocracia andaluza. No lo han hecho. Los datos están aquí y, por tanto, aquí tiene que haber un juicio histórico, Ya hay muchos intelectuales y historiadores, profesores, que ya esto no, es que este bolo no se lo traga intelectualmente nadie que tenga un mínimo sentido crítico. Cuidado. Hombre, Andalucía ha generado, ha aumentado, vale, pero si los datos están aquí. Más que los datos, la realidad, Pedro, la realidad, porque hay veces que los datos y los indicadores cada uno los puede utilizar de una forma o de otra. En este caso es que son tan colosales, tan evidentes que son inmanipulables. Pero lo peor es la realidad, es que te encuentras en la calle con personas, en tu familia, en tu alrededor, te encuentras con personas que son estas de las que estamos hablando, pertenecientes a estas 370.000 familias sin hogares. Esa es la realidad y las estamos viendo diariamente a nuestro alrededor. Yo las veo diariamente a mi alrededor. Que antes eran anónimos y ahora tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido. Ese es el cambio que hemos sufrido. No, es que es cierto, es que ahora las cifras cantan, siempre han cantado, ¿no? Pero en este caso es que son el reflejo de una realidad que a veces incluso la realidad supera a este tipo de cifras, ¿no? Y mira que son escandalosas. Cuando entró Juan Ignacio Zoido de alcalde de Sevilla, al día siguiente, el Correo de Andalucía saca un reportaje sobre el chabolismo en Sevilla. Pues es que el chabolismo lo teníais allí durante 12 años de gobierno de Monteseirín. Habéis tenido el chabolismo allí. Es más, con un cinismo de tal calibre que intentaban echarlo hacia San Juan de Alfarache para que las chabolas fueran del ayuntamiento de al lado y no fueran de Sevilla. Bueno, lo cual es evidente. Y al día siguiente ya le están pidiendo cuentas. Lo vamos a ver aquí. Estos 30 años se van a convertir en pedirle cuentas al PP por lo que no ha hecho en 3 meses. En 3 meses le van a exigir que haga lo mismo que esto en 30 años. Qué optimista. Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. Hombre, ya lo veremos después cuando tratemos seguramente el tema de encuesta, que seguro que saldrá el tema campaña electoral, pero es evidente, o me parece a mí,
que el Partido Socialista Obrero Español en este momento está casi más preocupado de prepararse la oposición futura, que es realmente un planteamiento de propuesta al electorado de gobierno. O sea, yo tengo la impresión de que está preparándose ya su situación, su escenario posterior del 20N. Y una frase que yo le escuché a alguien: ¿dónde se va una persona después de haber estado 30 años al frente de un ejecutivo? Quiero decir, vamos, hay personas, hay muchos andaluces que han nacido, fíjate, con 30 años, ¿vale?, han nacido bajo gobierno socialista en la Junta. Quiero decir que ¿qué se hace con esos políticos? Bueno, la directora general de Caja Mediterráneo ha ido a la oficina de empleo, ¿no? Está en su derecho y ha ido allí a pedir su tarjeta al Servicio Andaluz de Empleo. Yo creo, no al andaluz, sino al de la Comunidad Valenciana. Sí. Pues yo creo que se podría seguir el ejemplo por parte de algunos políticos. Realmente va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil que encuentren acomodo, porque nos vamos a encontrar con un Parlamento andaluz, seguramente con un signo político totalmente contrario al que hay ahora mismo, y con un gobierno central en el que poco va a tener que hacer el Partido Socialista, con lo que va a ser muy difícil. Yo de todas formas creo que el tema de la política profesional es muy complicado, porque, no sé, imaginaros que uno es abogado y tiene un despacho, tiene un bufete, y le tientan y le dicen: oye, mira, preséntate por favor por Ceuta o por Sevilla o por Madrid, y tiene que dejar el despacho y tiene que irse allí, y luego dentro de 8 años vuelve, 8 años, 30 el despacho ha muerto. Ahora, 8 años, y dicen, ¿cómo se resuelve eso? Es que la política profesional, yo creo que 8 años para todo el mundo, para los alcaldes, para los diputados, para los concejales, 8 años como máximo todos. Es que yo creo que más de 8 años, salvo casos excepcionales. Que tú hablas de un bufete, San Francisco de Asís, alguien magnífico. De abogado, estamos hablando de alguien que tiene una carrera, que tiene una profesión, que tiene un oficio previo, pero en el momento que la política se ha convertido para mucha gente en medio de vida, no tiene otros recursos, con lo cual el célebre que hay de lo mío, después llama a la puerta que hay de lo mío. Porque, por eso yo limitaría. Mientras tanto tú estás cumpliendo promesas y promesas y promesas, que luego cuando se acaba ese periodo tú no tienes dónde llamar, porque tú no tienes un bufete que abrir, tú no tienes nada que recuperar. Yo estoy completamente de acuerdo con el tema de que hay que poner una limitación a los cargos públicos, y me parece bastante higiénico la cifra de 8 años, 2 legislaturas, me parece bastante razonable, bastante higiénico, y permite a todo el mundo, incluso al propio sujeto, refrescarse, ¿no?, resetear el cerebro, ¿no? Pero yo querría aprovechar la pregunta que hizo en su momento Agustín para decir otra cosa, y es decir, no a dónde se van, sino cuáles son las responsabilidades de quienes nos han puesto en esta situación y cómo se le pueden reclamar responsabilidades. Es evidente, hay una forma de reclamar responsabilidades, y una de ellas es el voto en las urnas, eso está clarísimo. Sí. Pero es que más allá de eso, creo que hay casos que son tan suficientemente escandalosos, tan graves, que requerirían algo más que la propia responsabilidad. Porque el voto no es un castigo personal, es el castigo a unas siglas, a un proyecto, pero al que ha cometido esa irresponsabilidad personal, ese se va de rositas, ¿eh? Pero ¿cómo castigar, por ejemplo, a un partido que durante 30 años mantiene estas cifras de desempleo, estas cifras de pobreza, estas cifras de desatención social? ¿Esto cómo lo podemos castigar? Pues simplemente yendo a votar otra cosa. Porque es que no... Hombre, a mí se me ocurrirían muchas cosas antes del señor Chávez, para decirle: oye, mire usted, vamos a ver, 20 años. Es que son cosas distintas. Usted ha tenido 20 años. Es que son cosas distintas. Ha tenido no sé cuántos miles de millones de pesetas son eso en presupuesto. Hombre, en un proyecto medianamente social, esto no existiría o estaría en retirada, pero no incrementándose. Es que esto es el colmo. Claro, pero pasa y no tienen una responsabilidad. Los ciudadanos no tienen tampoco muchas ganas de meterse. Son cosas diferentes. Estas cosas no, hombre, yo creo que lo que hay es falta de información, de ahí que nosotros estemos aquí un poquito. Y falta sociedad civil, falta sociedad civil. Claro, muchas televisiones privadas dando caña, muchas televisiones hablando, muchas radios hablando, continuamente, muchas asociaciones, hasta para el canario flauta, y es que no hay de nada. ¿Por qué? Porque todo está bajo la influencia económica de la Junta, que lo va regando todo, sembrando todo y controlándolo todo. Ya que has tocado ese tema, ¿hasta qué punto no hemos estado realmente bajo la influencia amalgamadora de una propaganda oficial en Andalucía? Porque aquí ha sido muy difícil encontrar medios alternativos al medio público por excelencia Canal Sur. Es que no lo hay. No lo hay. Es que no quieren que no lo había. No lo había. Perdón, no lo había. El primer caso. El ejemplo es muy simple. En España hay un canal público, 2, 3 públicos, la 1, la 2,
y no sé, y el canal internacional, o 24 horas, bien, 3. Y en Andalucía, ¿cuántos canales privados? Porque luego está Antena 3, Telecinco, Canal Plus, Intereconomía, esto, lo otro, bien. Pero ¿qué cuántos hay? Aquí no hay ninguna posibilidad de adquirir una visión regional, global de Andalucía, como no sea a través del canal público. ¿No hay más? Y claro, es que eso es una merma de la libertad y de la posibilidad de expresarse de los andaluces enorme. A mayor información, pues mayor grado de libertad, ¿no? Que la gente haga lo que tenga que hacer, conociendo a todos los actores. Por eso conviene que no haya mucha información, precisamente. Claro, por eso. exactamente, la información va antes que la libertad. Bueno, yo, antes de irnos a publicidad, porque tenemos más temas, vamos a hablar ahora de un alquiler, de un edificio. Bueno, ahora lo cuento. Pero no me quiero ir del tema de la pobreza, el umbral de pobreza, sin decirle algo a estas familias, ¿vale? No es un paño caliente, pero sí, cuando una persona lo está pasando mal, ¿se puede llevar alguna esperanza a la boca? Es muy difícil, ¿eh? Vamos a ver, es francamente difícil. Desde aquí, ¿nosotros podemos hacer algo? Desde aquí, hombre, yo creo que desde aquí se podrían hacer programas especiales para destinar, bien, cosas de ese tipo, pero yo creo que lo realmente efectivo es mantener, diríamos, lo que son los subsidios sociales, en un orden lógico y justo, pero abandonar la política del subsidio, de que abandonemos la mentalidad del subsidio para que empiece todo el mundo a moverse un poco, formación, cursos. Hay que salir de esta entre todos, pero yo no veo una solución factible así de la noche a la mañana, porque es imposible. La más inmediata hay que prepararse. Votar, Pedro. Sí, bueno, la más inmediata es votar y decir, esto no vale, y que no se hunda el seguro de desempleo, y esto hay que cambiarlo. Y 500.000 andaluces ya no lo cobran. Muy difícil. Yo creo que con una consejería que realmente trate los asuntos sociales a conciencia y que se estudien las políticas exclusivas para sacar del desamparo a todas estas familias, quizás pudiéramos divisar algo más optimista para los próximos meses. Y yo te diría incluso, Agustín, que para los próximos años. Pero realmente es que ahora ver un panorama, un horizonte medianamente optimista, yo creo que es muy complicado. Pero en eso estamos. Decirles que nos duele su situación. Que humanamente nos duele su situación. Y nos duele además la sensación de fracaso que tenemos en pleno siglo XXI de que Andalucía esté en estas condiciones. Es inaceptable, hay que cambiarlo y la primera forma de cambiarlo es evidentemente cambiar las situaciones de gobierno. Y eso se irán haciendo en las distintas elecciones, como decía José Luis García Guillermo. Hasta aquí la primera parte de Andalucía Debate. Tenemos más temas, muchos más. Vamos a acabar con los sondeos en estas elecciones que quedan ya menos de un mes para que se cumplan, este 20 de noviembre. No os mováis de ahí, esto es Metropolitan Andalucía, hablando de libertad y claro.